Bienvenidos a una emisión más de su programa Ser Arte. Mi nombre es Tony López y bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado en el estudio, al ingeniero Ernesto Rivera. Bienvenido al estudio de Ser Arte, ingeniero. Tony, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo por este espacio. Muy bien, y bueno, vamos a platicar un poco acerca de todas las festividades importantes que se van a realizar con respecto a la independencia de México durante este año 2021. Y bueno, vamos a iniciar con la primer fecha importante de este año que se viene en el mes de febrero, en este mes de febrero. Cuéntenos un poco acerca de esta fecha. Sí, ya nos llegaron los bicentenarios y pues la primera fecha que es con que se inicia todo el proceso de consumación de la independencia es el 24 de febrero, cuando se proclama el Plan de Iguala. Se llama así porque se hace en un pueblito de Iguala, Guerrero, actualmente, pero en aquel entonces era parte de la provincia de México. Y entonces ahí se proclama el Plan de Iguala, que es un proyecto para separarse de España y ser un país independiente, con otras reglas de vida de las que se tenía con los españoles. Allá se hace, y lo más importante es que es un proyecto, un plan que suma a todos aquellos que estaban luchando por la independencia de México y a todos aquellos que estaban luchando porque no se independizara México. O sea, logra convivir todos en un solo proyecto y se empiezan a sumar hasta que se logra la consumación de la independencia. Muy bien, y bueno, dentro de esta convergencia que se hace para un solo objetivo, ¿cuál es el impacto que empieza a tener ya el consumarse o empezar con la consumación de independencia y el cambio que se da dentro de todo lo que es pues la organización de decir, ya no somos parte del virreinato, ahora somos un país independiente? ¿Qué conflictos y qué cosas positivas empieza a tener este proyecto de consumación? Claro. Bueno, desde que empieza la lucha de la independencia, nada más nos enseñan en la escuela que los mexicanos se querían independizar de España. Pero había regiones en todo ese territorio que se querían independizar de México. Entonces, por ejemplo, la parte de Texas, California, Yucatán, que no pertenecían al Reino de México propiamente dicho, pero que pertenecían a la Nueva España. Te explico, el virreinato era un territorio muy grande, compuesto de regiones con una cierta autonomía una de otras, pero todas esas tenían una capital que era la Ciudad de México. Entonces, así como la Ciudad de México dependía de España, esas otras regiones, Guadalajara, Mérida, Monterrey, tenían que dependencia de la Ciudad de México, y algunas personas se querían independizar también. Entonces, a raíz del proceso de independencia de Hidalgo y luego Morelos y toda esa lucha, esas fricciones que había entre los que se querían independizar y los que no, crecen. Y cuando llega este proceso del Plan de Iguala, pues todos se suman en una sola. Vamos a ser un gran país que abarque a todos estos territorios y nos vamos a independizar del gobierno español, pero vamos a seguir siendo parte de como un consorcio de países que vamos a estar unidos con los mismos emperadores que eran los españoles, ¿no? Ese es el proyecto. Y la otra parte importante es que todos eran iguales. En el sistema español que se tenía, si tú eras español, tenías derecho a tener mejores trabajos que si eras, por ejemplo, nacido en México, aunque fueras hijo de españoles, o si eras indígena, o si eras de cualquier otra de las que llamaban castas. Una de las grandes ventajas que tiene el Plan de Iguala es que todos son iguales. O sea, todos éramos iguales, no había diferencia y todos podíamos tener la opción, como tenemos actualmente, de obtener cualquier empleo, cualquier cosa en este país. Ahí es donde empieza, justamente, ¿no? Y por eso logra que muchos soldados y muchos civiles, y muchos abogados y muchas gentes importantes, líderes, se asocien a ese proyecto general. Muy bien, y bueno, dentro aparte de este factor que es muy relevante dentro de la historia, ¿qué otro factor fue importante para ayudar a ese encauzamiento? De decir, vamos a unir, ahora que ya tenemos esta equidad, esta igualdad
de poder elegir lo que queremos hacer, ¿no? Porque antes, como mencionaba, por la división de las castas, si nacías con ciertas características, tanto económicas como de físicamente o biológicamente, hacían que tu vida fuera absolutamente la misma siempre. No tenías la oportunidad de crecer en otros aspectos porque la misma, la ley te lo impedía, ¿no? Por el estatus que tú tenías en ese momento. Sí, le llamaban el sistema de castas y era muy, muy fuerte. Y de hecho, todavía muchas de las costumbres que tenemos que vienen desde esa época de las castas. La idea ahí era romperlo con eso mismo. En aquel entonces, la cuestión religiosa estaba muy pegada con el gobierno. Entonces, el gobierno español tenía 3 grandes pilares de control sobre los territorios que tenía. Uno de ellos era el pilar político, son las gentes que gobernaban. El otro era el militar, que eran los soldados, los que hacían la fuerza de choque que en un momento dado para defender o para mantener el territorio ocupado. Y el otro era la religión. Entonces era un sistema que viene desde muchísimos años antes de que siquiera se descubriera América, donde no se permitía otra religión más que la católica. Y entonces, pues, ese es uno de los factores principales del Plan de Iguala, el mantener la unión, que es uno de los principios de la trigarancia, que son las 3 garantías. Una era la unión, la otra era la independencia y la otra la religión. Entonces, esos 3 pilares son los que saltan en el Plan de Iguala y con el que todo el mundo se suma. Obviamente, la igualdad entre todos es el que da el manejo general a sumarse a este proyecto. Muy bien, y bueno, esta unión de decir hay libertad de elegir, hubo un impacto muy grande dentro de las culturas que había en México, porque como lo menciona, pues no nada más era la que se asentaba en lo que ahora es la Ciudad de México, sino que el territorio mexicano estaba dividido en varias culturas, y bueno, el introducir la religión tuvo un impacto grande dentro de la historia, de la independencia de México también, pero ¿cómo fue o qué tan grave cree que fue el impacto después de haber terminado esto? Porque obviamente ya había ingresado con mucha fuerza lo que era la religión católica. Sí, la religión católica la traen los conquistadores y logran los conquistadores hacer que todos los aborígenes, los indígenas de México, la adoptaran como suya. Esa fue una gran labor que hicieron los misioneros para hacer que todas las costumbres que hoy en día se podían decir sangrientas, como los sacrificios, por ejemplo, fueran sustituidos por otro tipo de sacrificio que no fuera sangriento, ¿no? Comer una hostia y cuestiones de ese tipo, hacer penitencias sin que no hubiera daño físico, por ejemplo, y eso hizo que en todo el territorio se adoptara la religión católica. Se fueron muy tolerantes con ciertos ritos que aún hoy los tenemos. Por ejemplo, el ritual de muertos, tan famoso que ya es a nivel mundial, es un ritual que viene desde antes de la llegada de los españoles y que cuando los españoles lo conocieron no lo combatieron, sino lo adoptaron y dijeron que lo siguieran dentro del rito católico, ¿no? Y entonces ahora tú ves en los altares muchos simbolismos cristianos católicos y los simbolismos anteriores a eso. Entonces todo el país era católico, no había opción a tener otra religión. ¿Sí? Y entonces, pues ese es uno de los grandes factores que hicieron de unión. Todo era gente demasiado religiosa, ¿no? ¿Considera que Hidalgo tomara como estandarte el símbolo de la Virgen de Guadalupe como un factor para que la gente se levantara en armas? No tanto para que se levantara en armas, sino para que lo siguiera. La Virgen de Guadalupe fue un símbolo muy importante en la historia de la Nueva España. Fue creciendo su culto, su veneración, fue creciendo poco a poco la Virgen. Y algo importante que hubo fue que la proclaman Reina de México. Entonces es la Reina de México, pero lo que no sabe la gente es que era la reina del Reino de México.
que son más o menos 13, 14 estados del centro de la República nada más. Pero fue tan fuerte el impacto de esa que se asoció fuertemente el nombre de la Virgen de Guadalupe con el nombre de México y con nuestro escudo nacional, con el águila arriba de un nopal en símbolo de fuerza. Hay que aclarar que el águila con el nopal es lo fuerte. La serpiente vino después, se la pusieron después. Realmente en los dibujos anteriores o está comiendo pajaritos, o está comiendo tunas, o está comiendo tipo de cosas, pero por cuestión religiosa y algunas otras le pusieron ahí a la serpiente, que no era la cuestión original. Lo original era la fuerza de una piedra en medio del agua, de la cual crece un nopal, y de ese nopal está una águila combativa ahí arriba. Sí. Ese era el símbolo mexica fuerte. Y de hecho ahora hay mucho ruido porque se han encontrado unos estelas en la Ciudad de México, en el Templo Mayor, muy grandes, con esos símbolos del águila, ¿no? Que complementan todos estos estudios que hay del escudo nacional. Entonces, el guadalupanismo con la palabra México fue muy importante porque en todo lo que era el territorio se conocía a la Virgen de Guadalupe, fuera ya del Reino de México. Sí. En otros territorios dentro de lo que era la Nueva España, que también se llamaba América Septentrional, así se conocía oficialmente, allá se conocía la imagen o la veneración de la Virgen de Guadalupe, ligada muy fuertemente al término de México. ¿Y por qué digo esto? Porque en el proceso de consumación de la independencia es cuando nace el nombre de México para nuestro país. Antes se llamaba de otra forma. Entonces ahí viene muy ligado a la cuestión religiosa también, que la gente lo aceptó. Muy bien, ha sido un gran fuerte impacto el que ha tenido y que nos reconoce inclusive en otros países ahora como un país católico guadalupano. Y bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando en el segundo bloque acerca pues de toda esta historia de la independencia de México. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Y por supuesto no te olvides que Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional con más de 25 años de experiencia en la producción musical. AudioSac Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y bien, continuamos con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Ernesto Rivera, que nos estaba platicando un poco acerca del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Y bien, vamos a entrar ahorita en la segunda parte, en el segundo bloque, para hablar un poco acerca de lo que hablamos del simbolismo de la bandera de México. Bueno, cuéntenos un poco acerca de pues, la historia de nuestra hermosa bandera mexicana. Pues claro, el 24 de febrero es cuando se va a conmemorar los 200 años que tenemos nuestra bandera tricolor. Antes de eso la bandera era muy diferente, era la bandera de España o era una cruz roja, que era la que usaban los ejércitos españoles. Pero a raíz del movimiento trigarante buscan tener un símbolo muy fuerte, triple. Entonces dicen pues una bandera de 3 colores. Y entonces ponen el rojo, el verde y el blanco. Hay discrepancias, no es el orden que tenemos ahora. Ajá. No había un orden como tal, pero el más fuerte fue ese que mencioné. Entonces, uno significaba la unión, otro significaba la religión y otro significaba la independencia. Entonces, este 24 de febrero vamos a cumplir 200 años con la bandera tricolor, que ha ido evolucionando con el tiempo. La primera bandera no tenía escudo nacional al centro. Las franjas eran 2 triángulos grandes y una franja al centro. Y como no había orden, pues había de diferentes... El orden cambiaba de un lugar a otro dependiendo la persona que la hacía. Esa bandera se hace en Iguala y es la que empiezan a multiplicarse con todos los que se volvían trigarantes. Se ponían los 3 colores. En aquel entonces había un tipo de uniforme militar que tenían unas plumas, ¿no?
Bueno, pues la pintaban de colores y eso era muy, muy notorio. También era muy notorio cuando hacían alguna entrada triunfal a alguna ciudad, la gente sacaba los colores de las telas que tuvieran rojo, blanco y verde a los balcones y ponían listones de colores y todo, con esos 3 colores porque significaba que te estabas aliando y te volvías trigarante, ¿no? Había un sentido o sea, se estaba creando también un sentido de identidad, ¿no? Claro. De a dónde pertenezco realmente. Entonces fue también un factor muy importante porque fue distintivo. Sí, se sumó que ya no era de que te separo y que si yo soy de tal casta y tú eres... Ajá. No, todos somos iguales. Y todos somos independientes y ya tenían 10 años de guerra. 10 años o más de independencia, de guerra, de desgaste, con todas las cuestiones económicas que eso trae, que se te pare la economía, que no puedes cultivar la tierra porque viene un ejército y te roba todo lo que cultivaste. Entonces es muy complicado mantener un bienestar general con 10 años de guerra. Entonces la gente ya estaba harta de esta situación y deciden entrarle a la unión y a la paz que eso llevaba. El plan, aparte de la bandera, introduce que el nuevo país se debería llamar México, porque uno de los artículos dice que se va a hacer una junta que van a votar por unos diputados que van a hacer una constitución del Imperio Mexicano. Algo importante también es que todos los que fueron trigarantes, todos lucharon por un sistema de gobierno que era de base imperial. Entonces, nada de que nos traicionaron porque luchábamos por otro. No. En ese momento de la historia, todos los que se vuelven trigarantes quieren tener un imperio. Las repúblicas no eran muy bien vistas en ese momento. Había habido muchas injusticias y guillotinazos y todo en Francia, con la República Francesa. Y la república también, bueno, el tipo de republicano que estaba formándose en los Estados Unidos tampoco era muy bien visto en México. Y en cambio, pues la gente conocía los imperios y desde los pueblos antes de los españoles vivían con emperadores. Entonces, ese era el único sistema que querían y todos los trigarantes son gente que lucha por un imperio. ¿Cuál imperio? El Imperio Mexicano. Entonces ese es otro de los aniversarios que tenemos, porque ahí se empieza a introducir que el nombre pudiera ser de todo ese país, el gobierno. La unión que representa la bandera. Sí. La bandera, al tener los 3 colores, está representando fuertemente la unión de todos. Y es tan fuerte que un territorio que no nos correspondía a la Nueva España, que es todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, parte de Panamá, todo eso se suma al Imperio Mexicano, se suma a la lucha, por lo menos en su inicio. Cuando ya no se hace el imperio, cuando se desaparece el imperio, todo ese territorio se pierde, lo primero que se pierde de la unión, y nada más se logra conservar la parte de Chiapas. Entonces es una parte interesante y tiene su historia también. La parte del Soconusco de Chiapas era una colonia mexica. Antes de la llegada de los españoles, ahí era una colonia mexica, entonces también se sentían fuertemente mexicanos. Muy bien, y bueno, acaba de tocar un punto también muy importante que comentábamos con anterioridad, que era, todos tenemos la idea en la escuela de que llegaron los españoles, empiezan a colonizar México y todo eso éramos una gran hermandad, de culturas que decíamos, bueno, aquí nadie va a pasar, pero realmente no es así. Internamente, en todo lo que ahora es la República Mexicana, había también divisiones, había guerras, había toda esta discrepancia, ¿no? de culturas, de que cada uno tenía sus dioses, tenían diferentes maneras y formas de vivir. Entonces, cuando llega la conquista, culmina con lo que es la consumación de la independencia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se empieza a hacer esa alianza? Porque realmente todos estaban divididos en grupos, y entonces empieza esto de decir, bueno, no pasa lo mismo que pasó en el sur, que es que se fracciona, sino se vuelve una república pues más grande. Así es. Cuando llegan los españoles a México, era
era la parte más, se había extendido muy fuerte lo que se conocía como el Imperio Mexica. Uh-huh. ¿Sí? Eran los mexicas, los náhuatl que estaban en México. El nombre correcto en aquel entonces era un binomio, era México Tenochtitlan, así se llamaba. Y ahí era la capital de donde un triunvirato, tres grupos, pero ellos los principales, habían conquistado un gran territorio, sí, que llegaba de lo que es ahora el Océano Atlántico al Océano Pacífico, y en un área muy grande. Ese territorio no fue agregado a ellos por las buenas. Era una fuerza hostil, uh-huh, que llegaban a los pueblos que ahí vivían y los conquistaban y los sometían. Y entonces hacían algo que se llamaba provincias tributarias. ¿Qué quiere decir? Todo este territorio va a ser dominado por un pueblo que se va a llamar acá, la región en la que estamos nosotros. Pertenecíamos a una provincia tributaria que se llamaba de Huatusco. Uh-huh. Y ahora en lo que es Carrillo Puerto hay una pirámide mexica. Ahí era el centro de acopio de los tributos de toda la provincia tributaria de Huatusco, donde pertenecemos, donde sería Córdoba, uh-huh, parte de. Y entonces, pues toda esa gente tenía que dar tributo, pagarle a los mexicas. Lo más parecido a un impuesto. Sí, un impuesto, pero salvaje, porque un impuesto, pues muchas veces es dinero, son cosas valiosas, pero algo muy valioso que exigían los mexicas era sacrificios. Entonces te venían los que te venían a cobrar tributo y te decían, pues me llevo esta doncella, me llevo este niño, me llevo este joven, y se lo llevaban para ser sacrificados. Uh-huh. Entonces esta es una de las cuestiones que causaban bastante odio, decirlo francamente, contra los mexicas por la gente que era dominada en las provincias constitucionales. Había lagunas. En ese territorio había lugares donde no habían podido entrar los mexicas, mejor le daban la vuelta, los tlaxcaltecas como ejemplo. Entonces los tlaxcaltecas se defendían y nunca fueron conquistados por los mexicas. Entonces fue una fuerza, pero había varias. Esas, sí, como islas o lagunas, si lo hicieras en un mapa, eran diferentes tribus que estaban combatiendo contra los mexicas, y también entre ellas. Sí. O sea que que nos enseñaron ese contexto de que todos estábamos agarraditos de la mano y que estábamos muy bonitos y muy contentos. No era verdad, era una gran guerra. ¿Cuántos españoles llegan con Cortés? Llegaron 800, luego se le incorporaron 1,200, uh-huh, 2,000 españoles. Pero a eso se le sumaron 60,000 indígenas de las provincias tributarias y le ganaron a los mexicas. Tuvieron un gran impacto, una gran relevancia dentro de la historia de México. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar en el siguiente bloque hablando un poco más acerca de la consumación de otras fechas importantes que se vienen durante este año para festejar, y también de la importancia que tiene Córdoba dentro, o qué papel juega la ciudad de Córdoba dentro de esta consumación de independencia. Pero bueno, los invitamos a que no se despeguen de sus pantallas. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Mi nombre es Tony López y continuamos en el estudio con el ingeniero Ernesto Rivera, que nos platicaba un poco acerca, pues, de toda esta vertiente de la historia de México, que muchos desconocemos en cierto punto, y que tenemos una historia que a lo mejor no es tal cual como nos las enseñaron en la escuela. Entonces hablábamos también un poco acerca de esta guerrilla que se vivía dentro de lo que es ahora la República Mexicana, y cómo es que, bueno, ya platicamos que había estas guerrillas que estaban divididos, que no había realmente una unión como nos han hecho creer o hemos creído, uh-huh, pero bien, una vez que se consuma la independencia, ¿cómo es que se logra hacer esta unión? Porque una vez que logras liberarte, cada grupo podría haber retomado el rumbo que tenía y decir, ¿saben qué? Este era territorio de tal grupo, este era otro territorio. ¿Cómo es que se logra esta unión? Sí, es muy importante porque fue, por decirlo básicamente, el manejo de los símbolos. Lograron manejar los símbolos muy bien. Y voy a poner de ejemplo Sudamérica. Originalmente había 2 virreinatos, el del Perú en el sur y el de la Nueva España en el norte.
El del Perú se dividió en 3 virreinatos, viene la independencia y de esos 3 virreinatos nacieron un sinnúmero de países. No lograron conservar esa unidad. Sí. En cambio, en lo que era la Nueva España, a pesar de que las mismas leyes que habían dividido a Sudamérica habían dividido la Nueva España en 6 pedazos, y se logra al final de cuentas una gran unión. ¿Cómo? Pues manejando los símbolos. Básicamente, lo que hicieron es decir, todos somos iguales, eso es importante. La unión hace la fuerza, y ahí viene esa parte importante. Vamos a ser un gran país, y la religión como símbolo principal. En todo lo que era la Nueva España era ya conocida la palabra México como un lugar un poco mágico, porque ahí estaba la Virgen de Guadalupe. Allá había capillitas en Monterrey, había capillitas en Mérida de la Virgen de Guadalupe. Y lo digo porque estos dos lugares, porque esos dos lugares habían quedado separados de lo que era el Reino de México. El Reino de México se monta sobre el territorio que era del Imperio Mexica. Pues todo el Imperio Mexica es conquistado por Hernán Cortés, y las tribus que ayudaron a conquistarlo se sumaron y se hace un gran territorio central, que ese era el Reino de México. Ahí pertenecía todo lo que era mexicano era de ahí. Pero hacia el norte había otros reinos, otros territorios, y hacia el sur también, que querían un poco independizarse de México. ¿Cómo logran evitarlo? Con el manejo religioso y político, y luego inventan, porque es una invención, esta historia de que los mexicas eran todo México. Entonces empiezan con esa situación de que todos somos iguales y empiezan a manejar la misma historia en Monterrey que en Chiapas, que en Mérida, que en el centro de México, y ayudó bastante a animar asperezas. Y la gente de esos lugares quería ser mexicano, quería ser católico y quería adorar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, sumando estas cosas y algunos otros detalles, van logrando el parámetro final o el proceso final de la independencia localmente, que para mí es mucho más importante que el nacional, que se llaman las juras de la independencia, donde todo el pueblo se reúne en una explanada. Sí. Te leían los documentos principales de la independencia, que son el Plan de Iguala primero, luego vendría el Tratado de Córdoba, que ahí es donde entra Córdoba, y luego viene el Acta de Independencia. Lo leen, la gente lo aclama, y luego les dice el que lleva el maestro de ceremonia, dice, ¿ustedes juran respetar esto? Y se vuelven mexicanos, independientes y católicos. Y todo el pueblo reunido grita, sí, juro. Entonces, en ese momento dejan de ser españoles, porque eran españoles previamente, y entonces se vuelven mexicanos, aunque estuvieran en otros lados del país. Sí. Se logró esa unión, pero no en todos lados. ¿En dónde fue en donde no hubo esta unión y pues ocurrió lo inminente, ¿no? La separación absoluta? Hubo 4 se me ocurren así de rápido, movimientos fuertes de independencia. Uno en Yucatán, la República de Yucatán, la República del Río Bravo, que ahora es la parte de Coahuila, en aquel entonces también incluía Texas, Tamaulipas, Nuevo León, toda esa parte, se hace una República del Río Bravo para separarse de México. Sí. Y después vendría ya la República de Texas, que esa sí logra independizarse, y después por medio de la invasión estadounidense se logra la República de las Californias, con la bandera del oso, así se conoció ese movimiento, y entonces se logra perder una gran parte del territorio del norte de nuestro país, porque esa gente sí logra independizarse de México, aunque se sumaron luego al otro país, ¿no? Entonces ahí sí se logra. No logramos mantener toda Centroamérica, pero sí logramos mantener Chiapas, ¿no? Sí. Que es una parte importante de nuestro país. Entonces sí, se perdió una parte, pero se ganó un pedacito por otro lado, y se conservó el resto. Los de Yucatán al final decidieron ser mexicanos, la gente de Coahuila también,
y otros movimientos pequeños que hubo en varios lugares que se lograron sofocar, a veces por las armas, ¿eh? Sí. O sea, a veces tuvo que entrar al ejército ahí a decir, señores... Utilizar la fuerza. Utilizar la fuerza, porque también es cierto, no todos los habitantes querían independizarse de México. En el caso del norte había una gran cantidad de norteamericanos que habían entrado a esas zonas a poblar, porque eran unos territorios de muy baja densidad demográfica. Entonces ayudaban mandando gente de Estados Unidos, por ejemplo, de las colonias, sí, para habitar ahí, hacerlo productivo. Entonces, de alguna forma había un caldo de cultivo para separarse. Pero donde no lo había, la gran mayoría de la población decía, no, yo hice un juramento, mi abuelo hizo un juramento de ser mexicano, y quiero ser mexicano, ¿no? Hay un punto muy importante que acaba de mencionar, y es de las juras, porque realmente literalmente era la palabra. No había una constancia como lo que era firmar, decir, con este documento ya perteneces, ya eres, como lo hacemos actualmente, ¿no? Para cualquier tipo de trámite es identificarte, firmar y decir, sin tu firma no tiene ninguna validez. Era también este impacto que tenía el decir, mi palabra vale. Incluso había, no años muy anteriores, había todavía gente que decía, mi palabra vale más que mi firma. Así es. Porque tenían muy arraigada esa idea de lealtad, esa idea de la jura, del compromiso que hacían al estar diciendo, ¿saben qué? Yo pertenezco a esto o yo soy de esto, desde lo que era el virreinato, ¿no? Sí, desde ahí viene, cuando se funda Córdoba, lo primero que hacen es nombrar un cabildo y juran. Uh-huh. ¿Qué juran? Juran fidelidad al rey español, uh-huh, juran fidelidad a España y juran fidelidad a las leyes que manden. Entonces, en el proceso final de la jura, cuando se lee todo, están jurando a México como país, al emperador mexicano en ese momento, que no se sabía quién iba a ser, pero se asumía que iba a ser el mismo de España, y a las leyes. Entonces están rompiendo su relación de 300 años con España para hacerla de México. Las juras es un principio religioso, uh-huh, se hace públicamente, no es un evento privado y a solas, es un evento público donde tú públicamente dices, yo juro que voy a ser mexicano, y todos son testigos, todos tus vecinos son testigos. Entonces, los hombres de palabra, que eran, como dice, yo soy hombre de palabras, yo lo que digo lo sostengo aunque me maten. Entonces, eso viene de ahí. Viene con un principio muy fuerte religioso, pero era muy fuerte porque lo hacían cumplir aunque les costara la vida. Por eso mismo digo que para nivel región, lo más importante que debemos conmemorar este año, de los 200 años, es cuando se hace la jura de tu ciudad. Cuando tu ciudad jura ser mexicana, jura ser independiente, uh-huh, y te da un hogar así. Entonces, tus ancestros que estaban viviendo en este territorio lo hicieron. Y lo hicieron así en grupo y ante testigos. Y te lo van heredando. Entonces, ese es para mí, el momento culminante de este año es que cada pueblo, cada ciudad de este país lo recuerde el día de su jura, que no lo hacen. No lo hacen porque esta historia con la que lograron la unión de que vamos a festejar el grito del inicio, pero no la culminación, sí, porque es una sola fecha. Sí. Pero la culminación son múltiples fechas y son muy importantes porque es la palabra de cada quien. Entonces, de cada lugar, ¿no? De cada lugar. Este año vamos a hacer mucho ruido y yo quiero que todo el mundo lo haga, ojalá, y los que nos oigan, nos vean, pregunten cuándo fue la jura de la independencia de su pueblo, y ese día es el más importante de todos. Muy bien, acaba de dar un dato muy importante para todas aquellas personas que vean esta transmisión, ya sea a través de su televisor o de vía internet, de plataformas digitales, porque considero que sí es una fecha muy relevante y que no en todos los lugares, al menos en la mayoría, se tiene esta apreciación. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar en el siguiente bloque hablando un poco más acerca de esto. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte.
Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Y por supuesto, Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional con más de 25 años de experiencia en la producción musical. AudioSac Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y bien, continuamos en el estudio de Ser Arte y con nuestro invitado Ernesto Rivera, el ingeniero, que nos estaba comentando un poco acerca pues, de toda esta historia de este bicentenario. Y bueno, vamos con otra parte muy importante que conlleva también la bandera y que venía a raíz también de lo que venimos platicando acerca de las juras. Las juras. Sí, cómo no. Las juras se hacen en todo el mundo. Todo el mundo jura, es un mecanismo por el cual se aseguran los gobiernos la fidelidad del pueblo. El juramento tiene pues no lo digamos de dictadura, sino un compromiso. Uh-huh. El compromiso que estás haciendo parecido a cuando es una ceremonia matrimonial en donde yo prometo fidelidad en lo adverso y en lo bueno. O sea, viene esta parte y el saludo. Porque es bueno, dependiendo del tipo de jura, es esta identidad que nos da de bandera de México, legada en eso, uh-huh. Te presentado. Entonces, ¿cómo es que viene o cómo es que se forma este juramento? Sí, ese juramento del vestigio que nos queda más claro de las juras de entonces, sí, es justamente a la bandera México. Sí, el acto cívico que se hace ahí es lo más cercano a lo que había de la ceremonia de la jura, pero hay otros. La toma de protesta de un cargo público. Entonces se pone ahí al que va a ser presidente de la República o del Estado, de lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Del comité de vecinos, ¿no? Y lo hacen jurar que va a respetar la Constitución y las leyes que de ahí emanen. Uh-huh. Y si lo hiciese, será reconocido, y si no, será señalado, ¿no? Sí. Entonces, ese principio viene desde entonces, desde la colonia. Ese es el principio de las juras que hay. Y es un compromiso público. No se hace en lo oscurito, se hace a la luz, se hace ante la gente, porque la gente le puede decir, usted lo juró, yo lo vi. Sí, el tener el testigo, incluso en el sistema de justicia así se hace, ¿no? Cuando nos jura decir la verdad y nada más claro. que la verdad, ¿no? Sí, y es ante testigos. Sí. Que pueden decir, está mintiendo o no. Entonces eso es muy importante. Y la jura que no es de la jura de la bandera, pues el acto protocolario que se va a hacer ahora con los 200 años y que se hace con los chamacos es lo más cercano a eso. Uh-huh. Y hablando de la bandera existe en todos los países. Y los escudos también. Sí. Bueno. El escudo es del gobierno. La bandera es del pueblo. Vamos a explicar ahí. Uh-huh. ¿De dónde viene el escudo? El escudo era de la época medieval, más o menos, de que el rey o el líder de la gente, no había un ejército como tal. Tú eres un habitante de un lugar y te venía el rey y te decía, pues vamos a pelear con allá. Pues agarrabas tus utensilios de trabajo y te ibas a combatir con él. Y entonces el rey lleva un escudo, su escudo. Él lo llevaba normalmente en el escudo que lo defendía. Sí, claro. Y para marcar dónde estaba el rey, se ponía un símbolo en un palo, que muchas veces era un trapo. Uh-huh. Una tela, a veces con el escudo de ese señor, de un señor feudal, un rey, lo que tú quieras. Sí. Entonces, la gente se identificaba con la bandera, que se llama bandera. ¿Sí? Aunque tuviera o no el escudo de su señor, uh-huh. que estaba ahí. Y eso fue evolucionando y hoy en día los escudos son de los gobiernos. Claro. Como eran en aquel entonces. Entonces, tú como ciudadano, tú no puedes usar el escudo de México lo que se te pegue la gana. Pero sí puedes usar la bandera. Sí. Entonces tú puedes tener la bandera, porque la bandera es del pueblo, la bandera es de la gente. Y entonces la jura a la bandera es el símbolo más fuerte que hay en las naciones de unión de la gente. Esa unión sigue simbolizada por la bandera. En todos lados. Y en todos lados hay juras similares. Entonces, aquí en México la bandera simboliza la unión de todos los mexicanos, desde Baja California hasta Yucatán. Y estamos amparados con la bandera. Sí. No debes hacer mal uso de ella, pero sí es la que tú puedes usar. Tú puedes poner una bandera en tu carro, pero no debes de poner un escudo.
es un acto ilegal. Ujú. Está prohibido por ley. No sé si haya sanciones o no, pero yo veo esos carros que le ponen el símbolo mexicano ahí atrás o el logotipo, el escudo de la ciudad así en el parabrisas. No lo deben hacer, porque esto entonces se vuelve un carro oficial. Sí. ¿Sí? Los carros oficiales sí lo deben traer porque son el gobierno. Sí. Pero tú como ciudadano, tú puedes colgar la bandera de tu casa. Y algo que poca gente sabe es que existe una gran bandera de México, muy importante, la trigarante, pero que los estados que son como pequeños países que suman esta gran república, Estados Unidos, somos un grupo de estados que estamos unidos, Estados Unidos mexicanos. Bueno, no tienen bandera. En este país, a raíz de ese sentimiento que había en algunos lugares de separación, yo creo que de ahí vienen, no estoy seguro. Sí. No los estados, no todos, solamente 3 estados de la Unión tienen su propia bandera. Todos tienen escudo, y algunos es el escudo que les dio el rey de España en su momento, como el caso de Tlaxcala. Cuando se hicieron españoles, el rey les dijo, tu escudo va a ser este, y es el que utilizan. Como Córdoba, cuando se funda Córdoba, tu escudo es este, y es el que utilizamos. Sí. Pero, por ejemplo, en Córdoba no hay una bandera de Córdoba. Tampoco hay una bandera del estado de Veracruz. Pero sí hay una bandera en Tlaxcala, sí hay una bandera en Tamaulipas, y sí hay una bandera en Jalisco. Son los tres únicos estados que tienen su propia. ¿Qué tenemos los demás? Usamos pendores. ¿Qué es un pendón? Es el escudo, uso del gobierno, ojo, sí, en una tela blanca. Sí. Ese es un pendón. Pero no deja de ser escudo, entonces tú no puedes usar el pendón y salir a la calle, ¡viva Veracruz! Con tu banderita, ¿no? Como es con México. Eso no lo puedes hacer porque el pendón es de uso del gobierno. Exclusivo. Así es. Entonces no lo puedes hacer. Pero sí hay lugares que han defendido ese punto, y yo en Veracruz, San Rafael, Veracruz. Todos los estados, todos los municipios tenemos escudo, menos uno, San Rafael, Veracruz. Porque le dieron a escoger cuando se separa San Rafael, Veracruz de Martínez de la Torre. La gente de San Rafael, que la mayoría son descendientes franceses, ¿sí? Decían, queremos tener el escudo del gobierno y queremos tener la bandera nuestra. Y el gobierno estatal les dijo, no señores. Empezaron en una negociación muy ruda, muy ruda ahí, y al final les dieron a escoger. Nada más puedes tener uno. O escoges bandera, o escoges escudo. Y el pueblo de San Rafael escogió la bandera. ¿Por qué? Porque dentro de la bandera está el escudo, ¿no? Entonces, si tú te metes ahorita al internet y buscas San Rafael, Veracruz, vas a encontrar que no tiene escudo, pero tiene bandera. Porque para la gente de ahí es más importante tener la bandera, porque la bandera es del pueblo. Sí. Sí, y el escudo es del gobierno. Y eso es algo interesante que hay que tener. Y hay que defender. Tampoco hay que decir que todo el mundo tengamos bandera, ¿no? Pero es algo importante dentro de la historia que se ha llevado y que da una diferente perspectiva, ¿no? De las zonas que se han visto relacionadas con este tipo de actividad. Por ejemplo, la bandera de Tamaulipas es el pendón, pero los diputados lo hicieron bandera. Okay. Dijeron, la bandera de Tamaulipas es el escudo de la bandera con fondo blanco. Un pendón, pues ya no se llama pendón, ya se llama bandera. Y entonces ya la puede usar el pueblo. Okay. Entonces eso es un argumento que se pudiera utilizar para todos. Pero por eso es importante la jura de la bandera. Sí, claro. Y bueno, hablando de la jura, ¿en qué año se realiza la jura en la ciudad de los 30 Caballeros? En 1821, el 22 de diciembre. Muy bien. Si quieren ya podemos hacer un día uno sobre eso y pedirle a las autoridades que se haga un acto cívico. El único lugar de México donde se hace un acto cívico de su jura es en Baja California. El resto, algunos pueblitos sí lo hacen, pero la gran mayoría de los municipios, la gran mayoría de los estados, ni siquiera hacen un acto cívico de recordatorio de que se hizo la jura de la independencia en ese lugar, salvo en Baja California. Baja California sí es un evento muy serio, muy fuerte, y ojalá así fuera en todo México. Bien, ¿y qué tan importante fue o qué impacto tuvo la jura dentro de la ciudad de Córdoba? Mucho, porque ya los cordobeses se sentían independientes. Y es en el momento en que firmas. O sea, con tu palabra estás afirmando
que eres independiente, que eres mexicano y que eres libre. Esa es la gran importancia de la jura. Que ya es en boca de todos, ese sentimiento ya no solo lo presientes, sino lo confirmas. Lo vives y ya es una realidad. Se hace una realidad. Se hace una absoluta realidad. Y bueno, pues desgraciadamente hemos llegado a la parte final de este programa y quisiéramos finalizar preguntando para todas aquellas personas que gusten saber más información o contactarse por medio de redes sociales con usted, ¿cuál sería el medio por el cual pueden tener un contacto? Bueno, yo tengo Ernesto Rivera Pernía en Face, me pueden localizar y ahí me pueden... Subo poco. Hay otro que tengo también que es tempanchucane@gmail, que es correo electrónico. Me pueden escribir con toda confianza y ahí les contestaré. Muy bien, y bueno, nuevamente agradecemos su participación en el programa y una pregunta final que quisiéramos para todos aquellos que están viendo esta transmisión. ¿Qué mensaje les dejaría ahora que tenemos un año pues complicado, que probablemente tampoco podamos celebrar lo que es nuevamente en el mes de septiembre, aún no lo sabemos, lo que son los actos cívicos de la independencia, a toda esta generación que ahora está en medios digitales? ¿Qué mensaje les podría dar con respecto a la celebración de bicentenario de la consumación de la independencia? Bueno, pues que no lo dejen pasar. Aprovechemos, a los humanos nos gusta los centenarios, bicentenarios, bueno, que no lo dejen pasar. En redes hay mucha información interesante, hay mucha información falsa también, de esas que les llaman equivocadas, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay algo de que pueden encontrar, y les puedo asegurar que el lado bueno de esta pandemia es que hay mucha gente que en diferentes lugares del país está organizando eventos. Para empezar, el grupo de Iguala. Ya en Iguala hay un grupo muy fuerte que está empezando a organizar conferencias, está empezando a organizar eventos y están obligados a hacerlo vía redes, en vivo y grabado. Bueno, búsquenlos, métanse, ahí van a aprender la visión que hay en otros lugares con el mismo evento. Ahorita que viene el 24 de febrero, aprovechen, va a haber mucho ruido en la parte de Iguala, después va a haber mucho ruido aquí en Veracruz. Nos toca después a nosotros con los tratados de Córdoba, que es la segunda parte. Muy bien. Entonces ahí va a haber a nivel nacional muchas versiones y hay que aprovechar ahora esta pandemia para conocer de historiadores y simplemente de la gente de otro lado, cómo ven ellos el proceso de independencia. Bien, pues agradecemos nuevamente el acompañarnos en el estudio, ingeniero, por mostrarnos un poco más acerca de la historia de nuestro hermoso México, y para todos aquellos que nos están sintonizando, pues investigar por medios digitales este bicentenario de la consumación de independencia. Y les recordamos que la próxima semana tienen una cita en su programa Ser Arte.